Bienvenidos. Mi nombre es Mónica Palacios, operadora en esta sesión. Y el día de hoy en Panduit veremos bloques constructivos de la red en piso de planta, a cargo de nuestros expertos Vladimir Linares y Daniel Barrón. Vladimir es un colombiano graduado en Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. Cuenta con una especialización en gerencia de proyectos en Ingeniería de la Universidad de La Salle. Cuenta con varias certificaciones y se ha desempeñado como Project Manager en compañías integradoras, liderando importantes proyectos en las áreas de Data Center, Enterprise e Industrial. En el año 2018, se une al equipo de Panduit en el área técnica. Actualmente, se desempeña como ingeniero técnico en sistemas, cargo que tiene como base en la ciudad de Bogotá, y desde donde cubre Latinoamérica, atendiendo los proyectos más relevantes de la región. Daniel es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente, cursa un posgrado en comunicación en la misma casa de estudios. Con 25 años en el medio industrial, su labor se ha centrado principalmente en la industria de transformación. Su formación y conocimientos se han desarrollado y ampliado en diferentes regiones del mundo, como Norteamérica, Sudamérica y Oriente Medio. Actualmente, funge como Technical System Engineer para el área eléctrica de Panduit, México. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy con Vladimir y Daniel. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto que estén aquí. Voy a compartir mi pantalla ahora. Muy bien, bueno, vamos a iniciar con la sesión. Cuando hablamos acerca de bloques constructivos, tenemos que ponernos un poco en el contexto, ¿no? Esto que vemos aquí es básicamente un modelamiento que llamamos CPW, que hace referencia a lo que es Convergent Plant Wide Ethernet, o dicho en español, es Ethernet convergente en toda la planta. Esto es, digamos que un conjunto de arquitecturas que están validadas y probadas, y esto viene de parte no solamente de Panduit, sino de nuestros partners como Rockwell Automation y Cisco. Y básicamente este es el fundamento para poder desplegar el Ethernet hasta el último dispositivo en el área de producción. Entonces es importante, digamos, tener en cuenta esto, porque de lo que vamos a hablar más adelante acerca de los diferentes gabinetes industriales, pues esos gabinetes encajan muy bien aquí en estos distintos niveles de CPW. Nada más un poquito para explicarlo muy rápidamente. Este modelo tiene 6 niveles, los niveles superiores del 4 al 5, estamos hablando de la red empresarial, que no la vamos a tratar el día de hoy, y en los niveles del 3 está lo que es el Site Operation and Control, y está también, digamos, en muchos casos lo que es la zona demilitarizada, donde están todos los firewalls de la red. Usualmente allí vamos a ubicar lo que es un microcentro de datos, que es digamos que el corazón de toda la producción de la planta, ¿no? Cuando vamos de microcentro de datos expandiendo Ethernet hacia los diferentes rincones de la planta, vamos hacia los niveles inferiores, hacia los niveles del 0 al 2, y dependiendo del tipo de switches que vamos a utilizar para, digamos que desplegar el Ethernet, pues los gabinetes tendrán diferentes formas. Entonces vamos a ver IDFs, UDFs, o sistemas de zona de red. Entonces es un poquito, digamos, para tener en consideración CPW como fundamento de los bloques constructivos en la planta. También otro concepto importante que tenemos que tener en consideración es la protección contra ingreso. ¿Ingreso de qué? De objetos sólidos y de agua. Estos son protección contra el ingreso básicamente en los gabinetes que van a alojar el equipo de IT. Entonces, es importante recordar que básicamente acá, cuando hablamos de la protección IP, tenemos 2 dígitos. El primer dígito hace referencia a la protección ante objetos sólidos. Esto es diferentes tamaños de estos objetos, desde 50 milímetros hasta
1 milímetro, y incluso también protección contra ciertas cantidades de polvo y ya polvo, digamos, muy fino, tipo talco, ¿no? El segundo dígito hace referencia a lo que es la protección al agua. Entonces, tenemos desde caída vertical de agua sobre el gabinete hasta lo que es una inmersión continua en el agua. Estas clasificaciones IP son muy importantes a la hora de la selección de los gabinetes, puesto que estos gabinetes van a estar alojados, digamos que en la red de piso de planta, en unos ambientes que no necesariamente son como los de una oficina, donde tenemos control digamos, de las partículas que están flotando en el aire o del agua, ¿no? En muchas industrias podemos tener incluso áreas de lavado y demás. Por lo tanto, es importante tener en consideración siempre que nuestro equipo de IT tiene que estar protegido contra el ingreso de objetos sólidos y agua, ¿no? Por eso no vamos a colocar aquí gabinetes empresariales. Bueno, empezando, digamos, como les decía, en el nivel 3, ¿no? De CPW, en el corazón, tenemos ahí, digamos que los equipos de procesamiento crítico y almacenamiento crítico y el firewall con la zona demilitarizada y otros equipos, digamos, que son el corazón de la red de OT. Y estos están alojados físicamente, típicamente en un microcentro de datos. Estos microcentros de datos, pues básicamente permiten que, digamos que estos equipos de IT se alojen en un espacio de OT. Eso, digamos que permite básicamente ahorrar tiempo y dinero en lo que tiene que ver con o el utilizar un centro de datos tradicional, que hay que construirle los muros, el piso, el aire acondicionado y demás, ¿no? Entonces, estos microcentros de datos nos van a permitir poder ahorrar ese tiempo y ese dinero, digamos, colocando esos equipos críticos muy cerca, digamos, en el área de producción y ir creciendo también de forma sencilla al agregar más microcentros de datos. Los microcentros de datos son clasificados NEMA y por eso son ideales para piso de planta. Aquí tenemos una vista de los microcentros de datos. Entonces, estos microcentros de datos, los que vemos aquí, tienen protección NEMA 12 o IP55. Y básicamente son unos gabinetes que tienen un frente de vidrio, tienen esta protección de IP contra agua y polvo, son de 42 unidades de rack, son aproximadamente un poco más altos de 2 metros, un ancho un poco más de 70 centímetros y una profundidad un poco más de 1,20 metros. Algo muy importante aquí es que estos microcentros de datos, dependiendo del equipo que van a tener alojado, pueden tener aires acondicionados instalados tipo mochila en un costado de ellos. Y por eso tenemos diferentes, básicamente, números de parte que los vamos a ver ahorita. ¿Qué se incluye en estos microcentros de datos? Es importante decir que no es solamente el gabinete como tal, sino que, y algo general de todos los gabinetes que vamos a hablar, vamos a tener lo que son estos equipos preconfigurados. Es decir, como vemos en la imagen, tenemos bandejas o charolas o distribuidores de fibra óptica, paneles de parcheo de cobre, tenemos básicamente paneles ciegos para manejo de flujo de aire, tenemos tierras de telecomunicaciones, tenemos organización de cables y demás. Incluso estos microcentros de datos también cuentan con cables de parcheo y jacks que nos permiten, digamos, que estar listos para hacer la conexión de los equipos activos allí. Entonces es muy importante entender que no es solamente el gabinete como tal, sino que ya vienen dentro del número de parte todos estos elementos incluidos. Ahora, como les dije, los microcentros de datos se les puede instalar, dependiendo del equipo de IT, aires acondicionados. Entonces, para cuando no tenemos aires acondicionados, el número de parte será MDC82NN. Eso es básicamente un gabinete sellado, por decirlo de alguna manera. Y cuando estamos utilizando aires acondicionados, dependeremos de la carga que vamos a refrigerar,
vamos a utilizar aires acondicionados bien de 12.000 BTU hora con el número de parte MDC82NS y con el número de parte MDC82NL vamos a tener aires acondicionados de hasta 20.000 BTU hora que se le pueden adherir. Entonces, muy importante, dependiendo de la carga que vamos a tener, podemos instalarles aires acondicionados y podemos llegar hasta los 20.000 BTU hora con el MDC82NL. Bien, vamos entrando un poco más, digamos, cerca del proceso productivo. Vamos desplegando Ethernet alrededor de la planta. Para ello, si vamos a utilizar switches de 19 pulgadas, vamos a utilizar marcos de distribución industriales o IDFs. Ellos pueden ser instalados en un ambiente con cierta cantidad de polvo y de agua y en los niveles, digamos, del 0 al 2 de CPW, es decir, cerca del proceso productivo. Estos son gabinetes de montaje en pared que tienen básicamente 12 o 26 unidades de rack. Están construidos de acero dulce o de acero inoxidable 316L, dependiendo de qué, del ambiente donde lo vamos a colocar y de incluso de la industria. Si es farmacéutica o es de alimentos, pues vamos a requerir de acero inoxidable. Ellos tienen una protección IP66 y también tienen, digamos, una protección dependiendo del material que está construido, que sea NEMA 412 o NEMA 4X o 12. Es importante también aquí mencionar, digamos, que dependiendo del tamaño, yo voy a poder colocar una cantidad de switches de 19 pulgadas allí, 2 en 12 unidades de rack y 5 en 26 unidades de rack. Y a ellos también pueden adicionársele sistemas de aire acondicionado en el lateral, dependiendo también de la carga que van a ir allí. Usualmente son unos aires mucho más pequeños que los del microcentro de datos que acabamos de ver. También es importante mencionar que hay opciones, un número de parte en el cual ya viene una PDU incluida con una manija o cerradura de control de acceso electrónico para controlar el acceso mediante tarjeta a este gabinete. Bueno, ¿qué pasa si ahora lo que necesitamos es desplegar switches industriales? Primero es importante mencionar por qué el uso de los switches industriales. Es bien conocido que los switches industriales es un equipo ampliamente utilizado, ¿no?, en diferentes industrias, valga la redundancia. Esto debido a que posee mayores rangos de temperatura de operación, los cuales pueden ir desde menos 40 hasta 70 grados. Es decir, estos equipos usualmente no van a requerir de aires acondicionados, como si lo son los switches de 19 pulgadas. Algunos modelos cuentan incluso con clasificación de protección de ingreso que hacen que resistan suciedad, polvo y humedad. Su montaje es en RealD con un pequeño factor de forma. No tienen o tienen de forma reducida puntos de falla, es decir, no traen ventiladores u otras partes móviles y usualmente son alimentados a 24 volts en DC. Estas son características muy importantes a la hora de tener en consideración para el gabinete que vamos a utilizar. Si vamos a desplegar una gran cantidad de lo que son switches industriales, vamos a optar en primera medida por los marcos de distribución universales o UDFs. Si vemos estos marcos de distribución, físicamente desde el exterior son muy similares a los IDFs. De hecho, estos también están construidos en versiones de 12 y de 26 unidades de rack. Y el material es de acero dulce. Este marco cambia, digamos, de los IDFs en su interior. Y acá nuevamente hago, digamos que la recordación, y es los gabinetes IDFs, al igual que los microcentros de datos, contienen elementos preconfigurados. Los UDFs también traen elementos preconfigurados. Entonces, los IDFs traen, por ejemplo, la charola o el distribuidor de fibra óptica, paneles de parcheo, ¿cierto? Tiras de tierra y accesorios para organización de cableado, ¿no?, en un switch de 19 pulgadas. Y estos UDFs, pues, traen también su distribuidor de fibra óptica
pero traen también accesorios para montaje de los switches de 19 pulgadas, como vemos aquí en estas imágenes. Vamos a poder instalar en un marco de distribución universal de 12 RUs, vamos a poder instalar hasta 2 switches industriales, y en un UDF de 26 unidades de rack vamos a poder instalar hasta 6 switches industriales. También es importante mencionar que estos switches industriales se instalan en la parte frontal de los UDFs. Sin embargo, en la parte posterior, y acá también menciono algo, tanto los IDFs como los UDFs son gabinetes abatibles, es decir, que no solamente, como se ve acá en la imagen, se puede abrir la puerta frontal, sino el cuerpo intermedio se puede abrir para yo poder acceder a la parte de atrás de lo que son los downlinks que van hacia los diferentes, digamos que, equipos o dispositivos, ¿no? Entonces, en la parte trasera de estos gabinetes, cuando yo abro el cuerpo intermedio, yo puedo, por ejemplo, en la parte de atrás de los UDFs, instalar UPS de montaje en Real DIN de Panduit también. Son UPS para alimentación en DC de 100 vatios. Y usualmente entonces puedo instalar varias dependiendo de la cantidad de switches industriales que requieran ser alimentados por estas UPS. Aquí es importante mencionar que las UPS de Panduit de montaje en Real DIN no utilizan tecnologías de baterías, sino que utilizan tecnologías de ultracapacitores adecuadas para precisamente estas altas temperaturas que pueden tener estos gabinetes UDFs, ¿no? Entonces, si vamos a instalar switches de 19 pulgadas, nos vamos con IDFs. Si nos vamos a instalar marcos de distribución universales, es porque vamos a usar switches de montaje en Real DIN. Ahora, si lo que vamos a instalar son una poca cantidad, ¿no?, de switches de montaje en Real DIN, pues acá nos vamos a ir hacia los sistemas de zona de red universales. Cuando digo una cantidad, digamos, poca, estoy hablando de alrededor de un switch industrial o 2 switches típicamente, ¿no? Esto puede ser, digamos, para alimentar digamos, en datos, lo que tiene que ver una línea de producción. Estos sistemas de zona de red universales, al igual que los IDFs, al igual que los UDFs, son de montaje en pared. Ellos están construidos también en 2 versiones, que puede ser acero dulce o acero inoxidable 316L. Incluso pueden existir versiones que son básicamente en ángulo del techo, y esto es porque ellos pueden estar cerca de áreas donde pueda haber lavado, entonces se necesita que el agua pueda fluir y no se quede emposada en el gabinete. Ellos son también de protección IP66 o NEMA 412 o NEMA 4X o 12, dependiendo también del material en el que ellos están construidos. Y en términos de tamaños, pues se tienen 2 tamaños que van a depender también de la cantidad de switches industriales que se van a colocar. Entonces, vamos a tener 24 por 24 pulgadas, que es el de costado izquierdo cuando estamos instalando un switch industrial, y 24 por 36 pulgadas cuando estamos instalando 2 switches industriales. Ahora, estos sistemas de zona de red, si ustedes ven en la parte inferior, tienen básicamente un espacio que es el que se utiliza para, en la parte inferior, colocar todos los equipos de energía. Entonces, podemos colocar ahí los circuit breakers de protección, podemos colocar ahí las fuentes, o básicamente lo que es el convertidor AC a DC. Podemos tener 2 fuentes distintas para alimentar los equipos. Podemos tener la UPS de Panduit de 100 vatios instalada allí, y podemos tener un sensor también, pues, que nos va a detectar lo que es cuál fuente, digamos, está activa, para que asimismo pueda tomarla la UPS, ¿no? Entonces, todo eso van en la parte inferior. Y en la parte superior, estos sistemas de zona de red universal también son preconfigurados. Entonces, cuentan con paneles de parcheo de montaje en Real DIN para fibra óptica, también paneles de parcheo de montaje en Real DIN para cobre, bien sea
en UTP o bien sea en blindado. Y estos elementos, digamos, incluso tienen algunos postes y algunos elementos adicionales para lo que es la organización de los cables de parcheo a su interior. Entonces, todos estos bloques son preconfigurados y eso es algo muy importante, ¿no? Básicamente, Panduit provee todos estos bloques constructivos o gabinetes como una solución de llave en mano. Entonces, no es solamente la envolvente ni los elementos dispersos, digámoslo así, en lo que tiene que ver con conectividad, tierras y administración, el flujo de aire también, sino que todo está ya básicamente dispuesto para poder instalar los equipos activos. Entonces, si lo hacemos de forma, digamos que tradicional o estándar, ¿cierto? Cuando utilizamos otro tipo de gabinetes, pues vamos a tener que tener unas fases de planeación, de qué tipo de gabinete es el adecuado, diseño en la parte interna de ese gabinete, con los elementos que deberían venir ahí, una validación para que ese diseño esté adherido a los códigos y los estándares nacionales e internacionales, y después tienen que adquirirse las partes por separado, esperando diferentes tiempos de entrega también por separado, y luego se tienen que instalar por separado. Esto lleva una considerable cantidad de tiempo y de esfuerzo. El hecho de que sea todo preconfigurado, que está listo, digamos, para recibir el switch o el equipo activo, digamos, que sean, como es en el caso, por ejemplo, de los microcentros de datos, pues yo, lo que son las fases de planeación, de adquisición e instalación, pues se van a recortar y eso me va a permitir un ahorro de tiempo y de esfuerzo de hasta un 50%. Y sabemos que estos gabinetes están validados y probados desde distintos puntos de vista, como por ejemplo el espacio necesario para poder tener toda la conectividad que se necesita, todos los downlinks que necesita alimentarse, como también, por ejemplo, cuál es el manejo térmico que se tiene que tener para todos los equipos que van a ir instalados en su interior. Necesitamos que los gabinetes pues, puedan disipar adecuadamente ese calor, sobre todo los equipos, digamos, de montaje en real deal, y que no vayan a superar sus temperaturas de operación. Entonces, el hecho de que sea preconfigurado es una gran ventaja que Panduit, digamos, entrega a todos aquellos que están diseñando e instalando estos sistemas. Por eso es muy importante ustedes, pues que como parte fundamental, digamos, de lo que se ofrece hacia los clientes, pues que el hecho de que sea preconfigurado sea una ventaja y no una desventaja, porque a veces piensa que puede estar demasiado costoso, pero es porque no se miran que en realidad viene listo para instalar el equipo de IT. Los ahorros también se dan en costos, ¿no? Si tenemos una rapidez mucho mayor, 50%, ¿cierto? Aproximadamente. Si tenemos un diseño universal, probado, validado, estamos seguros de que va a funcionar. Esto es a través de la infraestructura de energía y de conectividad también prediseñada, pues en términos generales, tanto en las fases previas a la instalación en sitio, como al momento de instalar en sitio, donde pues sabemos que todo se necesita para allá, ¿no? Todo es para antes de ayer. Entonces, es muy importante tener estos elementos que nos faciliten ese menor esfuerzo, y eso a la larga se traduce en un ahorro en lo que son los costos de mano de obra e incluso también costos, digamos, de instalación, incluso más adelante en lo que tiene que ver con el mantenimiento. Y bien, finalmente, ya que hemos llegado, digamos, hasta partiendo desde nuestro microcentro de datos, los IDFs que están instalados en grandes áreas de la planta, al igual que los UDFs atienden grandes áreas de la planta, y luego a un nivel más abajo, más cerca, digamos, de los dispositivos estarían lo que son los sistemas de zona de red, pues allí también hacen parte de lo que son los paneles de control. Entonces, en los paneles de control y también en todos estos gabinetes que he mencionado anteriormente, pues necesitamos de diferentes soluciones allí. Una de esas soluciones son los dispositivos de seguridad física mediante bloqueos. Es muy importante contar con estos elementos de bloqueo
sobre todo porque cualquier downlink o cualquier enlace que tenemos allí, pues puede hacer que un proceso productivo se detenga con la consecuencia de pérdidas que pueden ser millonarias en lo que tiene que ver con la producción. Entonces, acá tenemos lo que son dispositivos de bloqueo para los cables de parcheo. Como vemos, se pueden instalar en básicamente los puertos de los switches industriales, como también se pueden instalar en los cables de parcheo que van a los puertos de los switches industriales, como en los cables de parcheo que van hacia los paneles de parcheo. También hay bloqueos para los cables de parcheo de fibra óptica y también bloqueos para lo que tiene que ver con los puertos que de otra forma estarían abiertos en lo que son RJ45 o incluso USB. Entonces, muy importante que estos elementos estén en todos los equipos y activos y pasivos de nuestros gabinetes y también dentro de todos los paneles de control. Bien, doy entonces paso ahora a mi compañero Daniel para que por favor prosigamos con la sesión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Vladimir. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, mi presentación. Y bueno, cuando hablamos de redes industriales, es preciso hablar también de todo lo que se conlleva, como las áreas de producción, el piso de manufactura, las estaciones automatizadas y un largo etcétera. Y aquí quiero darles a conocer lo que Panduit tiene que ofrecer, o parte de lo que Panduit tiene que ofrecer en términos de productividad, eficiencia y seguridad en el trabajo. Les pido su atención los siguientes minutos a las diapositivas, porque parte importante de mi mensaje es lo que les voy a decir y parte importante también son los diagramas, las fotos, lo que quiero que vean. Entonces, hablando de redes industriales, hablando de áreas de producción, creo que este es cada vez por el tipo de, especialmente en nuestros países, por el tipo de economía que somos, cada vez vemos más manufacturas y todo lo que eso implica. Equipo pesado, equipo que consume de diferentes fuentes de energía, mecánica, neumática, eléctrica. Esta mañana les vengo a hablar del dispositivo VeriSafe y cómo eso nos coloca varios pasos adelante en temas de eficiencia, productividad y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos frente a nosotros un tablero eléctrico, un tablero de control, ¿sí? A partir de donde va la energía para esas áreas automatizadas, para ese equipo industrial, para ese equipo pesado. Normalmente cuando hablamos de industria, yo lo digo, menciono en plural, industrias, casi siempre se asocia a la manufactura. Sin embargo, como puede ser manufactura, puede ser las diferentes industrias como minería, construcción, por ejemplo, en donde aplica cualquier área de este tipo donde manejemos equipo pesado o equipo que consuma grandes cantidades de tensión. En este caso, ven la parte superior de esta diapositiva. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, alguien está inspeccionando un tablero y, bueno, para hacer esa inspección se puso su equipo de protección personal y está verificando circuito por circuito para asegurar que no hay energía eléctrica. Es decir, que al momento de trabajar no va a haber algún accidente a causa de la tensión eléctrica. Ahora, vean si vemos la parte inferior, por ejemplo, vemos que ese tiempo que está consumiendo 10, 20 minutos se puede simplificar a solamente 10 segundos, solamente poniéndose frente al tablero y dando clic a un botón. ¿Okay?
y a partir de aquí, una señal, ya sea verde o roja, nos va a indicar si nuestro tablero tiene energía eléctrica o no. Por lo tanto, puede ser seguro o no para trabajar en él. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de seguridad industrial, de seguridad en el trabajo. Y ojo aquí con esta pirámide invertida. Esta es una propuesta del Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, en donde podemos ver cómo los diferentes niveles de impacto que tienen los diferentes controles que implementamos para la seguridad. Podemos ir desde lo básico, que es pues, el uso de equipo de protección personal, hasta lo más contundente, que es la eliminación del riesgo. En un área de producción, en un área de manufactura, pues difícilmente vamos a poder eliminar la maquinaria o esas fuentes altas de energía. Por lo tanto, debemos de tomar muchísimas precauciones y nuestro dispositivo, nuestro verificador de ausencia de tensión, vean en qué nivel se coloca, en el nivel de controles a partir de la ingeniería. Entonces, bueno, creo que esto nos coloca muchos pasos adelante después de lo que es los temas básicos, equipo de protección personal y controles administrativos, como pudieran ser entrenamientos, capacitaciones. Vamos un poco más allá. Ahora, lo que tenemos frente a nosotros es la representación de un tablero eléctrico, y la ingeniería, cómo puede ser montado o instalado nuestro dispositivo. Como podemos ver, la parte izquierda, la parte de la puerta, el exterior, lo que podemos ver en el centro, aproximadamente en el centro, vemos los diferentes elementos, que es un módulo indicador, que es la parte de color amarillo, el módulo de aislamiento, que es donde está toda esa electrónica, toda esa ingeniería conectada a los cables de tensión, así como el cablecito de telecomunicaciones. Ahora, varias ventajas que tenemos a partir de este dispositivo es, bien, la ingeniería de este sistema está diseñada para soportar esos altos tipos de voltaje. Ahora, otra cosa importante que tiene que saber, y esto muchos inspectores me han hecho énfasis, que por la ingeniería de este dispositivo, en la puerta del gabinete no está energizado. Es decir, no hay ninguna exposición de quien esté frente al gabinete a una alta tensión. El equipo, parte de la configuración o como está diseñado, antes de hacer una inspección, primero se verifica a sí mismo que tenga una correcta instalación, y a partir de ahí, bueno, ya puede determinar, hacer un análisis de todo el gabinete y hacernos saber si tiene energía o su efecto que no la tenga. Entonces, las indicaciones activas, tan sencillas como pudiéramos saber, rojo, no hay una garantía de que haya ausencia de tensión, y verde, bueno, cuando está completamente desenergizado y podemos trabajar con él. Importante mencionar que aquí estamos hablando de tensiones de hasta 1000 voltios. Entonces, creo que hace algunos años empezábamos a hablar de este tipo de dispositivos y, bueno, hablábamos de bajas tensiones, en aquellos años hasta 600 voltios, ahora hablamos de tensiones hasta 1000 voltios. Entonces, es importante que como nosotros, proveedores de tecnología, conozcamos esta información, así como también las fuentes de energía que necesita o a partir de las cuales este dispositivo funciona. Y vaya, ahí hay una flexibilidad también, porque bueno, podemos hacerlo funcionar a partir de una batería de litio de 3.7 voltios. Podemos también, de no utilizar la batería, podemos utilizar también lo que es la red, es decir, Power over Ethernet, energía a través de la red de telecomunicaciones. Así también podemos utilizar una fuente corriente directa o DC de 12 a 24 voltios. Entonces, bueno, hay una flexibilidad ahí para hacer funcionar este dispositivo o estos dispositivos. Muy bien, entonces, aquí tenemos una representación
vivo y tengo calor de cómo luciría nuestro dispositivo con nuestro módulo indicador en la puerta de un gabinete. Ojo aquí, porque, insisto, o sea, hay elementos que nos colocan un poco más adelante de lo tradicional, y aquí estamos hablando de temas de seguridad. Bien, tan importante es verificar la ausencia de tensión frente al tablero, como habrá quien diga, bueno, para mí es importante tener también un monitoreo en la red, o estar sentado en mi laptop, en mi computadora, en mi ordenador, y a partir de ahí saber si el comportamiento de un tablero, si hay o no energía eléctrica. Pues claro que también existe la opción de monitoreo a partir de la red y a partir en cualquier distancia, ¿verdad? Entonces, creo que importante porque esto no, primero, yo por más que he buscado, no he encontrado un dispositivo similar en la industria. Pues, a lo mucho lo que llego a ver, lo más parecido son indicadores de voltaje. Ojo, estamos hablando de conceptos diferentes. Nosotros estamos ofreciendo un indicador de ausencia de tensión, entonces, lo cual no tiene similar hasta este momento. Y bueno, si le agregamos así todas las bondades adicionales, una de ellas es el monitoreo remoto a partir de la red. Bien, aquí tenemos ejemplos de aplicaciones prácticas, paneles de control, estaciones automatizadas y, por supuesto, centros de datos. Todo aquel equipo que consuma estas cantidades de energía, que tengan sus fuentes de alimentación externas, sus tableros de control, ahí es donde vamos a implementar este dispositivo. Estamos hablando, atención aquí, no hay que perder de vista que estamos hablando de productividad, eficiencia y sobre todo seguridad. Como ya he mencionado, el monitoreo a partir de la red, bueno, pues claro que nuestra información ahí está y podemos guardar y conservar todos los récords y toda la información histórica de nuestros tableros, de todo lo que estamos monitoreando. Bien, ahora, hablando de tableros, también quiero hacerles ver esta solución, el puerto de acceso a datos. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, pues es un dispositivo va montado en la puerta del tablero, en la puerta del panel. Y bien, ¿a quién le importa o a quién le interesaría conocer más estos dispositivos? Bueno, pues aquellos que ingeniería, técnicos de mantenimiento que por su labor, bueno, hacen programación en controladores lógicos programables o algunos ajustes en variadores de frecuencia. Entonces ya no es necesario entrar directamente al tablero y exponerse al voltaje y a todo lo que eso implica, sino directamente desde el exterior, simplemente conectarse a un puerto, conectar su laptop y de ahí hacer todos los movimientos, monitoreos, configuraciones que tenga que hacer. Como nos comentaba hace algunos minutos mi compañero Vladimir, bueno, pues creo que este conjunto de soluciones va muy de acuerdo a la parte de redes industriales y específicamente que estamos hablando de paneles o tableros de control. Ahora, quiero que vean en cuanto a lo que esto es. Aquí tenemos una foto para representarlo en todo su esplendor. Estamos hablando por su forma circular, 4 pulgadas de diámetro. Existe otro un poco más pequeño, que son 3 pulgadas de diámetro. Y creo que algo muy valioso es que, de acuerdo a la necesidad que tengamos en el tablero, vamos a poder configurar los puertos que debamos de utilizar o que vayamos a utilizar en este dispositivo. Entonces, podemos ver aquí algunos ejemplos. Entonces, el diseño se puede hacer prácticamente a la medida que se necesite en ese piso de producción, en esa estación automatizada. Aquí tenemos, por mencionar algunos, los puertos al que le podemos instalar. El jack RJ45 en sus diferentes categorías,
el conector USB, por ejemplo, breakers, etcétera, y atención también en tema de seguridad. Bueno, pues cuenta con esa guarda transparente y bueno, yendo un paso más adelante en temas de seguridad, bueno, pues también para efectos de candadeo y etiquetado, también se le puede montar ahí un candado. Y bueno, para todos los instaladores, esta información es muy valiosa, es crucial. Vean en esta diapositiva cómo los puertos que existen, la mayoría de los puertos que existen en la actualidad, tienen en la parte inferior izquierda, podemos ver el de la extrema izquierda, bueno, es el dispositivo del Data Access Port que les estoy mostrando, que tenemos en Panduit. A su derecha tenemos uno tradicional de forma rectangular. Y esto, aunque es una diferencia pequeña, pero demasiado significativa para aquel que va a instalar. A la hora de instalar el Data Access Port se lleva significativamente por mucho menos tiempo que el tradicional, que el que tiene forma rectangular, como podemos apreciar. Y si alguna vez quieren ampliar un poquito más en esto, en la página, en el portal de YouTube de Panduit, ahí se puede incluso ver cómo la representación de algunas mediciones en cuanto a tiempo y bueno, pues lo valioso que es cuando tenemos medibles de productividad y eficiencia en nuestra labor. Bueno, pues por mi parte es todo. Creo que es importante, contacte a su representante Panduit en su localidad. Siempre hay incentivos disponibles en sus diferentes regiones. Creo que tenemos mucho que dar, mucho que ofrecer. Esto en cuanto a eficiencia, productividad y seguridad para las organizaciones y para las personas. Muchísimas gracias y cedo la palabra en este momento a Mónica. Muchísimas gracias, Daniel y Vladimir, por su presentación del día de hoy. Vamos a empezar. Así que muchísima suerte a todos. Vamos a ver. Vamos por la primera pregunta. Van a tener 20 segundos. El microcentro de datos NEMA 12 con número de parte MDC82NL permite la instalación de aires acondicionados de 4,000 BTU por hora de capacidad, 12,000 BTU por hora, 8,000 BTU por hora o 20,000 BTU por hora. Así que quedan unos segundos para contestar. Muchísima suerte. Bueno, la mayoría sí contestó, 30 personas fueron las que contestaron, pero sí hubo algunos que se equivocaron. No sé si Vladimir quieras aquí explicar. Sí, nada más recordarles, dependiendo de digamos, la cantidad de equipos que se van a instalar, tenemos 3 modelos, el MDC82NN, que no lleva aires acondicionados, el NS, que lleva 12,000 BTUs, o que se le puede colocar un aire acondicionado de 12,000 BTUs hora, y el MDC82NL, que es de 20,000 BTUs hora. Eso es lo importante. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver el marcador. Va a la cabeza Henry, en segundo lugar Polo y en tercer lugar Zaire. Así que vamos con la pregunta número 2. ¿Los marcos de distribución industrial preconfigurados son adecuados para el despliegue de todo tipo de servidores, un número importante de switches de 19, un número importante de switches industriales de montaje en el real deal o equipos de storage? Vamos a ver. Quedan unos segundillos. Y bueno, la respuesta correcta era un número importante de switches de 19. Así que si Vladimir quiere intervenir aquí. Sí, de acuerdo. Y cuando hablamos de IDF, está pensado principalmente para el despliegue de switches de 19 pulgadas, ¿no? Switches similares a IT. Entonces, es importante que recordemos. IDF, switches de 19 pulgadas. ¿Vale? Perfecto, vamos con la siguiente.
Así va el marcador. En primer lugar va Zaira, en segundo lugar Polo y en tercer lugar Jennifer. Vamos con la pregunta número 3. Fuentes de energía para VeriSafe 2.0. Batería 3.7 más 127 volts. Batería 3.7 volts más PoE. Batería 3.7, ya se está acabando en los segundos. Vamos a ver cómo vamos. Bueno, la respuesta correcta era batería 3.7. No sé si aquí quieran intervenir. Así es, para el VeriSafe 2.0 existen 3 fuentes, bueno, se puede alimentar de 3 diferentes formas. Una batería de litio de 3.27 voltios, o puede ser también energía a través de la red, lo que es Power over Ethernet, o también puede ser a través de una fuente de alimentación de corriente directa de 12 a 24 voltios. Muchísimas gracias. Y vamos con, perdón, ¿quieres decir algo más? Bien por los que respondieron. Vamos. Bueno, así es. Jorge Vázquez rebasó, Zaira Rivera y Polo Colunga. Vamos con la última pregunta. Así que muchísima suerte a todos. ¿Qué tensión máxima detecta VeriSafe 2.0? Están algunas de las opciones. Vamos a ver quién va a ser el ganador. Quedan algunos segundillos. Y bueno, la respuesta correcta era 1000. Entonces no sé si Daniel aquí quieras igual porque hubo respuestas de variadas. Así es, 1000 voltios, sea en corriente alterna o corriente directa. Bien por los que respondieron. Muchísimas gracias y vamos a ver cómo quedó el podio. En tercer lugar quedó Zaira Rivera. En segundo lugar, Abraham. Y en primer lugar, vamos a ver, quedó Jorge Vázquez. Si Abraham también nos puede mandar su apellido, por favor, por el chat, para que le podamos hacer llegar su premio, estaría perfecto. Así que para que podamos enviarles su tarjeta a Amazon. Quieren que, hay algunas preguntas, no sé si te podemos tener 2 minutitos de preguntas. Por supuesto. Hay unos que nos preguntan, ¿hay gabinetes industriales que trae el orificio para los Data Access Port? No, realmente los gabinetes como los IDF, los UDFs o los sistemas de zona de red, ellos no traen instalados el puerto de acceso allí. Usualmente, y como explicó mi compañero Daniel, se utiliza mucho para los tableros y los paneles de control, ¿no? Y allí pues se puede colocar, digamos, de forma sencilla, como nos hablamos. Pero en los IDFs, UDFs o sistemas de zona de red, usualmente no vienen estos elementos. Perfecto. Voy a leer otras que nos habían hecho anteriormente, que creo que son importantes. Hola, ¿solo tienen gabinetes IP55? ¿Tienen con una IP mayor? Bueno, ahí es importante revisar incluso las fichas técnicas porque dependiendo del tipo de gabinete y dependiendo de si este lleva o no lleva aire acondicionado, el IP puede variar. Para el caso de los microcentros de datos, el IP será IP54 cuando estamos usando o estemos colocando aires acondicionados e IP55 cuando este no sea el caso. Pero hay algunos gabinetes como los IDFs, por ejemplo, que pueden llegar a ser IP66. Entonces es importante, digamos, revisemos las hojas de especificaciones, ¿sí? Y si necesitamos o no aires acondicionados, eso afecta también el IP. Perfecto. También preguntaban la diferencia, que a lo mejor también muchos la pudieran tener, nuevamente la diferencia entre IDFs y UDFs. Sí, cuando hacemos referencia a los marcos de distribución industrial o IDFs, están pensados básicamente para el despliegue de switches de 19 pulgadas, ¿cierto? Switches rackeables, usualmente switches de 48 puertos en una unidad de rack, ¿no? Eso para los IDFs. Por eso es que usualmente estos pueden llevar
aires acondicionados. Y aquí también hago una aclaración, nosotros no proveemos aires acondicionados directamente, pero sí hay algunos modelos de aires acondicionados que ustedes los pueden observar en las hojas de especificación, en los números de parte, en los dibujos de parte, cuáles son los recomendados para, digamos, que sean colocados o instalados con esos gabinetes. Y los marcos de distribución universal, pues en realidad, digamos que ellos podrían tener cualquier tipo de equipo ahí, pero están pensados principalmente para el despliegue de un buen volumen de switches de montaje en riel DIN. Entonces, IDF 19 pulgadas, UDF en riel DIN, para hacerlo sencillo. Perfecto. Aquí tenemos otra. Para implementar estas soluciones se requiere certificación. Si es correcto, ¿cuándo y dónde se darán estas certificaciones? En realidad, para la instalación digamos, yo hablo para lo que tiene que ver con la parte de los gabinetes, y si quieres ahorita doy paso a mi compañero Daniel para que nos hable un poquito sobre VeriSafe y demás. Obviamente, pues los gabinetes, lo que van a llevar allí son elementos, digamos, downlinks de cobre de fibra óptica, y es importante también y hacer, digamos, la aclaración de que quien lo instale pues debe estar certificado para que pueda otorgar las garantías, como las garantías de 25 años que puede entregar Panduit en lo que tiene que ver con los elementos allí, no propiamente los gabinetes, sino los enlaces que a ellos entran, ¿no? También nos preguntaban qué tipo de llave trae para la tapa para asegurar que no se conecte nadie, para garantizar la seguridad de la red. Bueno, realmente no trae, no, tiene una aldaba, pero sin embargo ya en términos de seguridad se le puede implementar un candado externo. O sea, no tiene que ser puede ser de cualquier marca realmente. Entonces, ya con eso, ya no sé cómo se le llama en sus países, candado de seguridad, por medio del cual, bueno, simplemente solamente quien tenga la llave de ese candado puede quitar la guarda del puerto de acceso a datos. Sí, ahí también es importante recordar, lo mencionaba acerca de los dispositivos de bloqueo de puertos, ¿ya? Hay unos dispositivos de bloqueo de puertos de RJ45 que desde que el puerto sea RJ45 se pueden colocar. Estos elementos se extraen únicamente con una llave plástica. Entonces, como dice Daniel, pueden ser candados de seguridad o también pueden colocarse dispositivos de bloqueo de puertos. Aquí hay una. Si hay ausencia de energía de CFE y tenemos algunas UPS o capacitadores, ¿el VeriSafe tiene batería de respaldo? Lo que pasa es que el VeriSafe, la batería que utiliza es tiene sus propias fuentes de alimentación, como mencioné hace un momento, la batería de 3.7 voltios. Es decir, hay una desconexión eléctrica, pero el VeriSafe igual pues, sigue energizado, ¿verdad? Entonces, si hay una desconexión voluntaria o involuntaria, el VeriSafe sigue funcionando. ¿Por qué? Porque tiene su batería de 3.27 voltios o porque tiene una fuente de alimentación de corriente directa de 12 a 24 voltios o porque está obteniendo energía a través de la red. Perfecto. También nos preguntan si hay gabinetes de menos de 12 unidades de rack. Bueno, Panduit sí posee gabinetes de menos de 12 unidades de rack. Estos son los gabinetes True Edge, los cuales vienen en 3, 6 o 9 unidades de rack para montaje vertical de equipo. Lo que pasa es que los True Edge actuales, pues básicamente necesitan de un ambiente controlado, es decir, el grado de protección IP es muy bajo. Por lo tanto, digamos, no es usual que se instalen en el área del piso de planta, por eso no hablamos de allí, pero sí existen modelos desde 3 unidades de rack. Perfecto. Aquí tenemos otra. ¿Hay gabinetes industriales que trae el orificio para los Data Access Port? Cuando estamos hablando de IDF, UDF y sistemas de zona de red, no. Básicamente, digamos, eso no es usual en este tipo de gabinetes, ¿no? Ahí Daniel nos puede complementar un poquito más, pero el Data Access Port es más para los paneles de control y principalmente. Efectivamente, no hay gabinete que ya tenga el orificio o los orificios. Sin embargo, bueno, es importante saber que para esto
El tipo de orificio es algo muy común para los instaladores o para los que se dedican a ese trabajo. No sé en otros países, pero en México, para hacer un orificio de 3 o 4 pulgadas de diámetro en el metal o en los gabinetes, se utiliza una herramienta que aquí le llamamos sacabocado. Es una herramienta relativamente común entre quienes se dedican a esto o entre los instaladores. Perfecto, pues creo que por el momento serían todas las preguntas. Antes de terminar, ¿algo que quieran agregar? Pues nada, de mi parte agradecerles mucho el tiempo, la atención. Esperemos que, bueno, que todos puedan participar en esta Panduit Week, ¿no? También de mi parte, gracias por la atención a todos. Muchísimas gracias nuevamente. A nombre de Panduit, les agradecemos muchísimo su asistencia y su compromiso en estas sesiones que tiene un contenido de valor muy importante para nosotros. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.